compartir, ¿no? No tengo nada. Ah, no tengo nada. Buenas tardes. Habrán ingresado ya todos, si no, bueno, van ingresando. Le damos las buenas tardes a quienes nos están acompañando hoy, y en un tema que ha empezado a tener especial atención y la preocupación de abogados, de profesores, de investigadores, que son las consecuencias de naturaleza patrimonial, específicamente de esta cuarentena, por eso llamo cuarentena, tan prolongada que está teniendo la humanidad, y todos los efectos que ella ha producido en todas las personas y en diferentes sectores en especial. Agradecemos esta conexión, ¿no?, que nos brinda el IDEI, ¿no?, con la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Aquí nos está acompañando su presidente. La FACA, para quien nos conoce, es la gran madre nodriza de todos los colegios de abogados, que es una institución señera en el Estado de Derecho y en la lucha por los derechos y libertades. Entonces, agradecemos su presencia, el hospedarnos, también a la rama argentina y capítulo argentino de la Federación Interamericana de Abogados, y también a la CUADEM, que es un conjunto de colegios de abogados que nos está ofreciendo este sistema de comunicación. Sin más prolegómenos, le vamos a pedir al doctor José Luis Lasalle, presidente de la FACA, de nuestra FACA, que como dije, es nuestra nave madrina, ¿no?, nodriza, que nosotros siempre vamos a terminar allí protegidos en nuestras vicisitudes profesionales, que pueda dar sus palabras iniciales en estas jornadas. Tiene el micrófono deshabilitado, doctor. Doctor, ¿ahora se escucha? Sí. Muy bien, doy la bienvenida y les agradezco a todos los participantes de esta jornada por su presencia. Para la FACA, para la mesa directiva, es un altísimo honor tenerlos aquí para tratar una temática tan importante como la que nos ocupa a todos en la actualidad. Y desde ya, completando la información tan en lo que hace a la FACA, les digo que es una institución que representa a más de 82 colegios, asociaciones y consejos profesionales de abogados de todo el país, con una riquísima historia al servicio del ejercicio de la profesión, del control de la matrícula, del respeto a ultranza por los derechos humanos y la plena vigencia del Estado de Derecho. En esta historia, una dirigencia que nos enorgullece y nos compromete hacia el futuro, ha trabajado no solo para defender los derechos del abogado y de la abogacía liberal, sino, reitero, con respecto a la defensa de los más caros valores de los argentinos y de aquellos que depositamos en el sistema de vida democrático nuestro modelo de vida. Claro, yo decía que vamos a abordar a partir de los destacados expositores que hoy van a hacer uso de la palabra, una temática que nos ocupa y nos preocupa en la actualidad. Un Estado que ha declarado los estados, creo que en todo el universo, que han avanzado en un estado de mayor o menor gravedad en cuanto a una emergencia, que sin dudas ha restringido muchos de los principios y derechos fundamentales consagrados por nuestras cartas magnas, ocasionando perjuicios patrimoniales y de nosotros que en realidad debemos buscar cómo y de qué modo pueden ser reparados a futuro.
en búsqueda de una defensa de la vida y de la salud de cada habitante, el Estado muchas veces concentrando un poder no solo de un gobierno central, sino en uno solo de los poderes de la República, ha restringido derechos igualmente fundamentales, y uno que creemos, escuchaba al doctor Gil Ravedra hace un tiempo hablar del derecho básico, el derecho de los derechos, como es el de garantizar el acceso a la justicia, a su vez que permite el ejercicio, el uso del resto de los derechos tan fundamentales que amparan nuestra Constitución Nacional. La libertad, la privacidad, el derecho al trabajo, el derecho a tener una vivienda digna, el derecho a la nutrición, a transitar por el territorio nacional, son derechos que han sido restringidos por largo tiempo y naturalmente han ocasionado daños de los cuales tenemos y tendremos mucho que hablar en el futuro. Pero mi misión era solamente darles la bienvenida, agradecerle a cada uno de los expositores la presencia aquí. Así que a partir de ahora yo voy a hacer uso y ejercicio de mi derecho constitucional de aprender. Así que les cedo la palabra a quienes nos van a alumbrar e ilustrar sobre la materia. Muchísimas gracias y bienvenidos. Muchísimas gracias, doctor Lasalle. Bueno, la secuencia es la que de las exposiciones es la que hemos informado en el flyer. Va a intervenir primero la doctora Basterra, después el doctor Medina, que nos acompaña desde España, y la doctora Ibanega. La secuencia es porque primero abordaremos la dimensión constitucional, luego la dimensión administrativa, la visión de la problemática administrativa desde España, y luego también ver la misma problemática ya aplicada en Argentina a través de la doctora Ibanegas. Quiero destacar la predisposición inmediata de los expositores, que en cuanto se los invitó, inmediatamente se han comprometido en esta jornada, y eso, y la ventaja también de tener un expositor de España, porque, bueno, como decimos, el globo terráqueo gira hacia el este, y por lo tanto la problemática que se pueden ir presentando del otro lado del Atlántico va a llegar como llegó el virus en algún momento para estos lados. Y podernos preparar y anticiparnos es algo que las comunicaciones y la globalización nos ha permitido, que antes no era tan sencillo, tan fácil o posible. Ahora sí es posible precavernos, prevenirnos y anticiparnos de algún modo. Así que quería destacar estas circunstancias y la disposición de los expositores. Ahora le voy a pedir a la doctora Marcela Basterra que nos dirija su exposición. La doctora Basterra es doctora de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, especialista en Derecho Público, ha sido presidenta del Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es profesora de grado, posgrado en muchas universidades, siempre en la materia constitucional, con la cual compartimos esa inquietud, esa vocación, ese compromiso, y miembro de muchas asociaciones, la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, la Asociación Argentina de Derecho Procesal Constitucional, Sociedad Científica, la Asociación Argentina de Derecho Comparado, integrante del Instituto de Derecho Constitucional de las Academias de Derecho de Buenos Aires y de Ciencias Morales y Políticas de Buenos Aires, evaluadora de CONEAU, una vastísima experiencia académica, científica y profesional. Por lo tanto, vamos a agradecer muchísimo su aporte, doctora Basterra. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Sergio, que además nos modera, un eximio constitucionalista y vicepresidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Y antes que nada, quiero hacer mías los agradecimientos que hizo el doctor Díaz Ricci, a la FACA, al IDEL, instituto del cual tengo el honor de
de pertenecer. Agradezco especialmente también a la Federación Internacional de Abogados, como se ha dicho, y a la COADEM. En especial, agradezco también a la doctora Gómez Almar, que fue la que posibilitó esta organización para que podamos debatir de un tema tan importante. Yo me voy a referir básicamente a algunas reflexiones en torno a las restricciones de derechos fundamentales y después solamente voy a enunciar, porque la presencia del doctor Medina y de la doctora Miriam Ibanega me eximen de analizar profundamente, pero voy a dejar el enunciado de la responsabilidad estatal por el ejercicio legítimo del poder de policía sanitario y la responsabilidad del Estado por el ejercicio ilegítimo del poder de policía sanitario. Como el doctor Díaz Ricci recién señalaba, y también el doctor Lasalle, estamos en un momento que es un antes y un después en la historia del mundo, sobre todo de lo que nuestras generaciones van a vivir, y tiene que ver con esta pandemia que el 11 de marzo del presente año 2020, la Organización Mundial de la Salud le otorga la categoría de pandemia a la enfermedad transmitida por el virus SARS-CoV-19. Esto hace en forma inmediata que los estados empiecen a tomar medidas, lógicamente, y como se esperaba, para tratar de hacer frente a la pandemia, medidas de tipo económicas, sanitarias, laborales, en temas de la educación, en diversas temáticas. Entonces, una de las tareas que a nosotros nos toca ver desde nuestras posturas es analizar hasta dónde fueron legítimas o hasta dónde fueron constitucionales y pasibles, en el caso que fueran, de generar responsabilidades esas medidas tomadas por el Estado. En este contexto, entonces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la disposición la primera que da, por algo es la 1 del año 2020, se llamó Pandemia y Derechos Humanos, y establece con muy buen criterio que los derechos, si bien todos los derechos fundamentales van a ser afectados, pero hay derechos fundamentales, y sobre todo en el área de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los que nosotros denominamos DESCA, exhorta a los estados a tomar medidas porque entiende que los más afectados van a ser el derecho al trabajo, a la seguridad social, a la vivienda, a la salud, a la educación, a la alimentación y al agua. Básicamente esos son los derechos que coincidimos todos, son de los más afectados, y yo agregaría un derecho civil, que es el caso paradigmático, que es el derecho a la libertad de circulación, la libertad ambulatoria, que esto originó una gran cantidad de recursos en distintos lugares de nuestro territorio, ya sea a través de amparos o de habeas corpus, según los casos que solamente se trataba de la libertad transitoria o libertad ambulatoria o la lesión a otros derechos conexos. En ese contexto, entonces, lo que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, exhortar a los estados y señalarles, si van a dictar medidas, que es lógico que así lo haga, estas medidas deben ser limitadas en el tiempo, proporcionales, acorde al sistema internacional y al sistema interamericano de derechos humanos, ajustado a los objetivos que deben ser establecidos de acuerdo a criterios científicos y no otros criterios, por ejemplo, no a criterios políticos, sino estrictamente científicos, ser razonable, y las medidas que se llevan adelante que sean estrictamente necesarias. Un dato no menor es que a toda esta situación no podemos dejar de tener presente algo que nosotros en el constitucionalismo latinoamericano, es un término que acuñamos hace varias décadas, que los colegas europeos, como acá el doctor Medina, estarán acostumbrados a escucharnos, pero nosotros hablamos con total naturalidad del hiperpresidencialismo. Es decir, que nosotros tenemos un problema grave en toda la región, y es que desde la misma Constitución ya hay un diseño con una concentración de poder exacerbada en manos de los ejecutivos. Esto se torna o hace que la cuestión sea más grande de lo que nosotros pensamos, que tengamos que tener
estar alertas, que se nos enciendan algunas alarmas, porque esto fue no criticado, pero entendieron muchos autores de gran importancia que podría ser un problema porque podríamos entrar en una situación, en una espiral de restricciones desproporcionales o irrazonables de derechos fundamentales. Gargarella, por ejemplo, ha señalado que en varios países de Latinoamérica, él incluye a la Argentina, dice estamos en una suerte de estado de sitio virtual, o en virtual estado de sitio. ¿Por qué? Dice hay que cotejar que se den 3 requisitos fundamentales o de mínima para estar en un estado de sitio. El primero de todos es la concentración de poder en manos del Ejecutivo. El segundo es la restricción de derechos fundamentales. Y el tercero es el despliegue o la militarización del territorio nacional. Yo creo que los 2 primeros casos sí están dados en la Argentina, de la concentración de poder y también la limitación de los derechos fundamentales, pero creo que en Argentina no hay una militarización del territorio, entonces no hablaría de estado de sitio, sobre todo, y a partir que si bien el aislamiento, el famoso ASPO, aislamiento preventivo, social y obligatorio, era mucho más estricto, pero ahora a partir de noviembre hubo una suerte de, se relajaron más esos controles, entonces creo que a mi criterio no corresponde hablar de un estado de sitio, pero sí ver cuál es la restricción de derechos fundamentales. El primer principio, o el principio constitucional que tenemos que tener en cuenta en base a esto, es el principio de razonabilidad o de proporcionalidad que surge y que tiene su origen en el artículo 28 de nuestra Constitución Nacional. Es decir, el principio de proporcionalidad lo que hace es cotejar que exista una proporción entre los fines deseados en sentido para restringir los derechos y los medios elegidos para esa restricción de derechos, esta adecuación de medios y fines. Es muy importante que tengamos presente que en el principio, el control de razonabilidad lo hacen los jueces, al igual que el control de constitucionalidad de nuestro país. Y en ese control de razonabilidad que hacen los jueces, no controlan la legitimidad o no de la medida, ni tampoco la oportunidad, mérito y conveniencia de la misma, solo controla la adecuación de los fines a los medios elegidos para esas restricciones. Este tipo de control de razonabilidad ya es una doctrina muy consolidada en nuestra jurisprudencia, en el tiempo, es una línea fija, digamos, que no ha cambiado, que empezó con Abico con de la Pesa en el año 34, siguió con el caso Peralta en el año 1990, y recientemente, y con esta composición de la Corte, se ha señalado esto mismo, que no se hace control sobre la legitimidad, oportunidad, mérito y consecuencia, lo ha señalado claramente la actual Corte en el caso francesa filantrópica de beneficencia. Por valioso que sea este principio, y es sin duda uno de los principios ordenados más importantes en torno al sistema de derechos fundamentales, pero lo cierto es que es muy importante saber que también es difícil poder demostrar esta falta de adecuación o de proporcionalidad de las medidas empleadas o los medios empleados para la restricción del ejercicio y goce de un derecho, porque se prevé que todas las decisiones que tomen los poderes públicos gozan en principio de constitucionalidad, y entonces le corresponde la carga de la prueba a quien pretende impugnar la medida. Ahora bien, dejando sentado este principio, podemos señalar básicamente, y ya entrando en esta división que yo hacía al principio, siguiendo en este caso a Perrino y Sanguinetti, Casagne, que han señalado que en torno a la pandemia y a la restricción o disminución de los derechos fundamentales hay 2 categorías de daños que el Estado puede realizar y que son susceptibles de originar posteriormente reparación o por daños y perjuicios. La primera categoría es el daño que no proviene del accionar del Estado como consecuencia de una medida que tomó en la pandemia, sino que proviene de una actividad habitual del Estado y
produce una afectación, claramente un daño en el derecho a la salud y a la vida en última instancia. Esto ocurre, por ejemplo, en el caso de las personas que trabajan en el sistema público de salud, las personas que trabajan en el área de seguridad del Estado, aquellas personas que trabajan en las áreas educativas del Estado, y por qué no también cualquier paciente que va a un hospital público y que va por otra cosa y termina contagiándose de COVID-19, pudiendo comprometer su salud y, en el peor de los casos, su vida privada, su vida en general. Y la segunda categoría, acá sí, es el daño que se produce en consecuencia de las medidas adoptadas por parte de los estados. Es decir, la responsabilidad estatal por el ejercicio ilegítimo del poder de policía. Las medidas adoptadas, por supuesto, y esto va de suyo, que toman los estados, los organismos del Estado, sean por ley o a través de decretos, que normalmente fueron a través de decretos presidenciales, de ahí esta concentración de poder que hablábamos, nunca pueden estar por fuera de la Constitución y de lo que se llama el bloque de constitucionalidad federal, o la regla de reconocimiento constitucional, que está integrada por la Constitución y los tratados internacionales. Entre estos derechos, yo me permito interpretar que el que más afectación y una suerte de reclamos en serie produjo la Argentina, sobre todo más en algún territorio que en otro, no igual en toda la República, es decir, que también acá hay un planteo hacia el tipo de medidas que tomaron los ejecutivos provinciales, fue el derecho a la libre circulación, que está consagrado en nuestra Constitución, en el artículo 14, y en el Pacto de San José de Costa Rica, en el artículo 22, y en el 12 del Pacto de los Derechos Internacional, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En relación a la libertad de circulación, una de las provincias que más cuestionada fue, es decir, yo lo tomé como un caso paradigmático, es lo que ocurrió con la provincia de Formosa, que a través de sendos decretos provinciales se restringió de una manera desproporcionada en relación a lo que hizo el Estado en relación a lo que planteó el propio Estado Nacional en el primer decreto, en el 297 del 2020. ¿Y por qué entiendo que en Formosa se produjo esta situación? Es porque realmente tuvo repercusiones a tan alto nivel que se dan tres hechos fundamentales. La primera de todas es que la propia organización Amnistía Internacional solicitó informes a la provincia de Mendoza para que determine cuántas eran las solicitudes de ingreso admitidas y cuántas las rechazadas, y cuántas personas se encontraban en las fronteras de la provincia, en la ruta, que muchas de ellas llevaban hasta 30 o 40 días y no tenían un lugar donde vivir porque sus domicilios o residencia estaban en la provincia de Formosa. El segundo hecho es que este reclamo llegó por vía de una acción ante la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, y la Corte Suprema de Justicia exhorta al Estado provincial a que le dé el listado de los supuestamente 4.000 personas que se encontraban en esa situación de especial vulnerabilidad porque no podían entrar a sus propios domicilios, y que informe cuál era el motivo en cada uno de los casos. Por otro lado, se solicita ante la Corte Suprema, la misma acción, que el Consejo de Atención Integral de Emergencia COVID-19 que operaba en la provincia de Formosa se declare inconstitucional su accionar, porque lo que hizo fue cerrar las fronteras de la provincia. El tercer hecho que yo digo transforma a esta provincia en un caso paradigmático es que la Cámara Federal de Resistencia declaró inconstitucional ese programa que tenía la provincia, que era ejercido por ese Consejo de Ingreso Ordenado y Administrado, y exhorta a que se presenten protocolos para que se pueda cumplir con el derecho, el legítimo derecho de la libertad física y ambulatoria de las personas y puedan ingresar al territorio provincial.
Si bien, esto yo lo dije, que es un caso paradigmático, no podemos dejar de mencionar que también se realizaron habeas corpus y con mucho éxito, no colectivos, como se hicieron dos muy grandes en la provincia de Formosa, pero varios habeas corpus en la provincia de Chubut y en la provincia de Corrientes, que tuvieron muy buena acogida por parte de los jueces, así como hubo varios amparos respecto de padres en relación al el ejercicio y goce del derecho a la educación en nombre de sus hijos, que tuvieron respuestas positivas de los jueces en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, y en la ciudad de Buenos Aires, si bien el gobierno de la ciudad después retira, es decir, deroga inmediatamente esta disposición, pero fue un amparo que tuvo acogida y por eso se frenaron el resto de los amparos después cuando se deroga la medida, que es cuando se tomó la medida que las personas mayores de 70 años tenían que lograr un permiso para poder salir de sus propios domicilios. Ahora bien, nos preguntamos entonces en torno a la responsabilidad estatal por el ejercicio legítimo del poder de policía sanitario, que yo me refería en este punto, ¿cuándo es indemnizable? ¿Cuándo el Estado debe indemnizar? Y acá es lo que yo decía, esta parte sé que mis colegas administrativistas van a profundizar, pero básicamente digo que es sí, doctora Ibanegas, en el cumplimiento de los requisitos de la ley 26.944, cuando establece los requisitos que son el daño cierto y mesurable en dinero, la imputabilidad material o inactividad al órgano estatal, la relación de causalidad adecuada entre la inactividad del órgano y el daño que pretende que el litigante que sea resarcido, y la falta de servicio consistente en un actuar irregular del Estado. Es importante señalar aquí que la Corte en este punto tuvo un criterio particularmente restrictivo al momento de juzgar la razonabilidad de las medidas en ejercicio del poder de policía sanitario. Y esto la Corte lo ha establecido en el caso Frascali del año 2004 y lo reiteró posteriormente en el 2006 en el caso Frías. Por último, y en cuanto a la responsabilidad estatal por el ejercicio legítimo del poder de policía sanitario, los requisitos que hay que cumplir son los del artículo 4 de la Ley de Responsabilidad del Estado, y además de los requisitos ya señalados, hay que agregar, y cito textual, la ausencia de deber jurídico de soportar el daño por parte de quien alega el daño y además pretende una indemnización estatal, y el sacrificio especial, digo textual, de la persona dañada, diferenciando del que sufre el resto de la comunidad, configurado por la afectación un derecho adquirido. Y en relación a la interpretación de ese sacrificio diferencial, la propia Corte Suprema de la Nación, en el caso Román, en el año 1994, ha señalado que se da ese supuesto cuando va más allá de lo que es razonable admitir en materia de limitación del ejercicio de los derechos patrimoniales. Es decir, que aplica un derecho básicamente cualitativo, al entender que lo que se tiene en cuenta fundamentalmente es la gravedad del perjuicio. Esa doctrina, si bien es básicamente consolidada, pero según la doctrina no es un criterio tan uniforme el que la Corte sostiene posteriormente en un precedente que tiene algunos matices, que es el caso Malma Trading del año 2014. Yo, cumpliendo con mi tiempo y terminando lo que les quería transmitir, parafraseando al querido maestro Germán Vidar Campos, él dice que ninguna constitución ni ningún estado de emergencia convalida poderes superiores o ajenos a la Constitución, y ninguna emergencia ni instituto de emergencia significa suspender la vigencia de la Constitución. A eso nos tenemos que atener, y creo que es lo que nosotros tenemos que seguir trabajando para que se dé esta máxima que el maestro Vidar Campos nos enseñaba. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora, por su exposición y por el tiempo que se ha ajustado estrictamente en la misma. Bueno, me toca presentar al profesor Luis Medina Alcoz. Cuando le pregunté a mis colegas de España a ver quién podía ocuparse de este tema, tuve un coro al unísono, Luis Medina, a quien no conocía, por cierto. Tomé contacto con él, inmediatamente aceptó este convite, y aquí lo tenemos para ayudarnos a discernir estas circunstancias. El profesor Medina Alcoz es profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Complutense de Madrid, es miembro del Instituto del Grupo Europeo de Derecho Público, se ha doctorado en la Universidad de Bolonia, me imagino que habrá sido en el Colegio de los Españoles, ¿no? Que es un lugar privilegiado que tiene España, de un viejo legado del cardenal Albornoz, que dejó allí en el siglo XIV para que se puedan doctorar a ciertos becarios de excelencia de España, así que eso ya marca un signo de identidad del profesor Medina Alcoz. En España se llaman los bolonios. O sea, cuando uno habla de los bolonios es hablar de personas de excelencia intelectual y académica. Cuando ingresé a ver su producción científica, es abrumadora. Solamente la producción científica tiene 5 hojas de artículos y colaboraciones, siempre un hombre muy joven. Así que y ha prestado especial atención a cuestiones de responsabilidad, ¿no? Estos temas le han proporcionado premios del Centro de Estudios Financieros, 2 veces primer premio en materia de responsabilidad. Así que agradecemos esta buena disposición de un día viernes cruzarse intelectualmente, afectivamente al otro lado del Atlántico, para acompañarnos en esta tarea y en esta faena que nos hemos puesto de reflexionar sobre la responsabilidad del Estado por estas medidas derivadas de la pandemia. Muchas gracias, Luis, y bueno, te pedimos que tomes la palabra. Gracias. Bien, bueno, es un verdadero placer, un enorme gusto el estar aquí con ustedes para hablar de estas cuestiones de las que nos tenemos que ocupar, y tenemos que estar, en efecto, al tanto en defensa del Estado de Derecho con en fin, los equilibrios que quienes estamos habituados al juego, al ejercicio de la profesión o a lidiar con el derecho tenemos. Bueno, lo primero de todo quiero agradecer a la FACA, al IDEL y evidentemente al doctor Díaz Ricci por la invitación, por las amables palabras, que, en fin, solo entiendo que se justifican por nuestra común amistad con el doctor Sánchez Navarro, que es, yo creo, en gran parte culpable de que mi nombre resonara como candidato a compartir aquí unas reflexiones, ¿no? También a la doctora Gómez Almar por en fin, la organización y la eficiencia practicada al efecto. Bien, antes que nada, precisiones en torno al sentido y objeto de mi breve ponencia. El objetivo será caracterizar supuestos lesivos relacionados con la pandemia del COVID para, dentro de cada grupo o modalidad dañosa, identificar cuáles son las cuestiones clave. Las cuestiones clave. Lo haré en el contexto del derecho español, donde se admite una responsabilidad patrimonial llamada civil, es lo mismo, de la administración pública, y también, en fin, con cautelas, la responsabilidad del Estado legislador, ¿no? Por tanto, en hipótesis, cabe exigir la reparación de daños que traen causa directa de la aplicación de la ley o que traen causa del actuar, de la acción u omisión de los servicios públicos, ¿no? Lo que puede hacer, a mi juicio, interesante que yo algo diga a este respecto no es que maneje las categorías del derecho positivo español, sino más bien la evidencia de que cuando hablamos del derecho de daños hablamos esencialmente de un derecho penetrado por la idea de igualdad
que quiere resolver un problema universal, que es cuando hay un accidente, cuando hay un daño deliberado, que es más justo, que se lo quede la persona que lo sufre o que se traslade a la persona que lo causa. Y para resolver este problema de igualdad, teniendo en cuenta un criterio neutral, donde merecen tanto respeto el interés de uno en que le paguen y el de otro en no pagar, pues tampoco hay tantas fórmulas, no son tan distintas las que van ensayándose a lo largo del tiempo y del espacio, ¿no? Por tanto, creo que la reflexión que se haga en Argentina interesa a España y viceversa. Y a este respecto, las tres categorías fundamentales que me atrevo a decir que son casi universales, son la llamada responsabilidad por culpa, la responsabilidad por sacrificio especial y la responsabilidad por riesgo. En la primera es aquella donde la razón que se encuentra para trasladar el daño es el hecho de que la conducta de la administración o sus empleados, en el caso concreto, no se ajusta al parámetro objetivamente exigible, a lo que el hombre medio habría tenido que hacer en un caso análogo. La responsabilidad por sacrificio es muy relevante por cuanto que es la respuesta que da un Estado de Derecho a la instrumentalización legítima en beneficio de la comunidad de un individuo. Oye, como no somos liberales del todo, cuando el individuo es una oportunidad para el interés general, pues a veces cabe, pero si hay daño, si hay sacrificio especial, ese debe ser indemnizado, donde reside la fundamentalidad del derecho a la propiedad o a la vida, de quien sufre esa funcionalización, de quien ve que en beneficio de otro sufre un daño. Bueno, la fundamentalidad de sus derechos se traduce no ya en una barrera impeditiva, sino en un derecho resarcitorio. Esto se da, evidentemente, en la expropiación forzosa, pero en muchos más ámbitos, ¿no? Justamente la llamada responsabilidad civil o patrimonial por sacrificio especial evidencia justamente este problema. Y luego tenemos la responsabilidad por riesgo, que es algo muy parecido. En el fondo, la responsabilidad por riesgo es la que regula un legislador que sabe que una actividad produce daños, que es altamente arriesgada y que, sin embargo, por el beneficio social resultante, opta por no prohibirla o autorizarla, eso sí, endosando al beneficiario la obligación de pagar, ¿no? Entonces, tiene que haber un riesgo cualificado y lo característico aquí, esto es también, en fin, un planteamiento ampliamente extendido, si hay un hecho extraño al riesgo desplegado, no hay responsabilidad, pero el mero caso fortuito, la mera ausencia de culpa, no sirve para exonerar, ¿no? Bien, en el marco de estas tres categorías, en todos los ordenamientos tendremos que afrontar una panoplia de supuestos lesivos que convencionalmente he dividido en tres tipos. El primero serían daños derivados de las medidas que el Estado adopta para combatir la pandemia. Cuarentenas, confinamientos perimetrales, toques de queda, cierre de establecimientos al público. Daños que son profundos, de tipo personal o moral, los que sufrimos en las restricciones de nuestra libertad de circulación, de nuestra libertad para manifestarnos, de nuestra libertad de empresa, y daños de tipo económico. Y aquí estoy pensando en la desgracia que está suponiendo la pandemia para todas aquellas familias que dependen de negocios que se abren al público y que no son supermercados o farmacias, y que, en definitiva, están obligados en muchos casos a cerrar o a someterse a horarios que les hacen tener graves pérdidas, ¿no? Bien, la cuestión clave en este tipo de casos para determinar si y hasta qué punto hay una obligación de reparar el daño es, a mi juicio, y concuerdo con el planteamiento de la doctora Basterra, y sé también que lo hago con el de la doctora Ibanega, por cuanto que ya hemos tenido un seminario, una conversación previa sobre el seminario donde vimos que estábamos exactamente en la misma línea. La cuestión clave, naturalmente, es la de la legalidad o conformidad a derecho, a la Constitución de la medida, ¿no? Difícilmente podrá discutirse que si un tribunal llegara a la conclusión de que tal o cual medida es contraria a la Constitución porque incumple el juicio de proporcionalidad, porque aunque obedece a un interés evidente sanitario, se entienda que en el caso, por sus circunstancias, no era la alternativa menos restrictiva, o siéndolo,
produce beneficio, un sacrificio excesivo en la libertad restringida, bueno, pues en ese caso, en esa hipótesis, tendríamos una causa, una acción de responsabilidad, donde acreditando el daño no sería difícil, ¿no?, entender que este es reparable. Lo que ocurre es que las circunstancias tan cualificadas que supone esta pandemia determina que, bueno, hasta el momento, desde luego en España, la tendencia claramente de los tribunales ordinarios y del propio Tribunal Constitucional, donde trabajo y desde el que estoy hablando, ha sido a dar por buenas estas medidas desde la perspectiva de los derechos fundamentales, ¿no? Todavía queda muchos problemas por resolverse, hay jurisprudencia por venir. En punto A, por ejemplo, el derecho de manifestación, supuestos en donde manifestantes comprometían medidas de seguridad, las que recomienda la OMS, y que sin embargo no pudieron reunirse en el lugar público solicitado. Bueno, y todo esto habrá una jurisprudencia al respecto, pero en fin, la tendencia, y se comprende, creo, es la de entender que las restricciones estaban justificadas. Lo cual nos lleva al terreno de una eventual responsabilidad por acto lícito, por sacrificio especial. En este plano, yo concluiría que en línea de principio, con las cautelas que supone hablar de responsabilidad en general, sin fijarse en las circunstancias del concreto caso, en líneas generales diría que serán pocas las situaciones de sacrificio especial y, por tanto, de daño resarcible, por cuanto que no hay instrumentalización y, por tanto, la posibilidad de hablar de un sacrificio especial en los casos en donde la amenaza que se combate procede de la propia víctima, ¿no? Una cuarentena obligatoria no es sino la expresión de una legítima defensa. Oiga, usted evidentemente no quiere hacer daño a nadie, pero lo cierto es que si usted sale a la calle es una amenaza, y por tanto cuando a usted le obligo a quedarse en casa le trato como un fin en sí mismo. No le instrumentalizo. Lo que hago es defenderme. En esas circunstancias no hay sacrificio especial. No la hay tampoco en los supuestos en donde, no siendo necesariamente portador de la amenaza a la víctima, lo cierto es que sí es beneficiario de la medida. Tampoco aquí el Estado nos instrumentaliza, al contrario, adopta medidas en nuestro beneficio. Si la carga está más o menos equidistribuida, si es una carga general, si estamos hablando de el confinamiento obligatorio en el que estuvimos en España, como en tantas partes, obligados durante muchos meses, pues difícilmente los daños resultantes que existen son trasladables al contribuyente, porque es como una rueda carente de sentido, ¿no? Ahora bien, hay algún supuesto claro de sacrificio especial. Por ejemplo, la requisa temporal de bienes que se habilitó expresamente en punto A, material farmacéutico y de protección, por el decreto ley que en España decretó el estado de alarma y las primeras medidas restrictivas. Aunque ese Real Decreto Ley no decía nada en cuanto a la indemnización, evidentemente, por principios que derivan directamente de la Constitución y también de la Ley de Protección Forzosa, sí que han de ser indemnizados, porque son un sacrificio especial. Se está utilizando el patrimonio de una empresa en beneficio del resto. Hay, a su vez, y esto es un asunto que también destacaba ayer en esa breve conversación el doctor Díaz Ricci, hay un supuesto muy relevante de zona gris, que son los graves daños que están sufriendo los titulares y explotadores de negocios abiertos al público que tienen que cerrar obligatoriamente. Es zona gris por cuanto que en parte son beneficiarios y a su vez hay una carga que se distribuye más o menos de modo igual entre muchos sujetos del mismo sector. Lo que ocurre es que los grandes beneficiarios somos el resto. Son ellos, pero también nosotros, ¿no? Por tanto, a mi juicio, la primera idea es que para evitar la injusticia conmutativa que se deriva de las quiebras y pérdidas que están sufriendo en ese sector, el Estado debería adoptar ayudas, y además urgentemente, exenciones fiscales o ayudas directas. En su ausencia o existiendo, siendo insuficientes, no es descartable una acción de responsabilidad, donde evidentemente habría que ponderar una
que son también beneficiarios de esas medidas, los propios sujetos dolidos, como también las eventuales ayudas que hayan compensado en parte el sacrificio causado, ¿no? Todo esto sobre la base de que hubiera prueba, que no tendría que ser a mi juicio particularmente dificultosa, de la conexión causal entre las pérdidas alegadas y la COVID. Un análisis de ingresos comparativo puede fácilmente arrojar pruebas a mi juicio ahí concluyentes, ¿no? Segunda modalidad dañosa. Daños que derivan o están vinculados a la escasez de material médico en los hospitales o a la actividad hospitalaria o al funcionamiento de los servicios sanitarios, ¿no? Aquí la cuestión clave, si antes era la de la legalidad o ilegalidad de la medida, aquí es la de si hubo culpa o anormalidad. Si en las concretas circunstancias de la pandemia era exigible que un hospital medio en España, con el nivel de riqueza que tenemos, en las circunstancias en las que estamos, atendiera de tal o cual manera, ¿no? Claro, el que la responsabilidad dependa de la culpa implica que no es precisa la prueba de una fuerza mayor y en concreto que la pandemia revista los caracteres de fuerza mayor para exonerarse. La administración se exonera demostrando su diligencia, que no es lo mismo. No tiene que demostrar que interviene un hecho objetivamente irresistible o siendo imprevisible o siendo previsible irresistible. Le basta demostrar que con el nivel económico y riqueza que tiene la sanidad española, ante una circunstancia tan difícil como la pandemia, no era exigible que tuviera respiradores, no era exigible que tuviera tantas mascarillas, no era exigible. Ahí está la cuestión, ¿no? Aquí es un ámbito en donde es posible armar supuestos de responsabilidad por anormalidad o culpa, Esto no se puede decir en abstracto, hay que verlo en concreto, pero en fin, huelen a culpa muchos supuestos dramáticos de ancianos que han muerto en España en residencias. Algunos supuestos de falta de atención médica. Con todo, justamente las circunstancias excepcionales de la pandemia me permite entender que en fin, no es el tipo de reclamación llamada a prosperar en líneas generales, ¿no? Ahora bien, aquí son planteables dos tipos de responsabilidad objetiva cuyo fundamento estaría en otra parte. Y también ambos muy bien introducidos por la profesora Basterra. El primero es el de cuando la víctima es un propio profesional de la sanidad. Es decir, cuando el Estado es el que no le ha podido o no ha querido proporcionar el material necesario para no contagiarse, induciendo al médico o al enfermero o forzándole a que trabaje en precario. Y al hacerlo, bueno, supuestos donde hay contagio, menomación de la integridad física o en su caso fallecimiento. Bueno, a mí me resulta muy difícil discutir que no sea titular de un derecho resarcitorio el médico o el enfermero contagiado por falta de medios, precisamente porque lo ha puesto ahí el propio Estado, o los familiares del mismo si es que falleció, ¿no? El otro supuesto ya es más dudoso, es el daño nosocomial o el contagio intrahospitalario, ¿no? El fundamento de la responsabilidad del daño nosocomial, tal cual se produce habitualmente, es el riesgo especial, ¿no? Uno va a una empresa hospitalaria y ahí hay un riesgo especial que no está cuando va uno a la casa de un amigo a tomarse unas copas, que es el de salir infectado de allí, ¿no? Con ocasión de una operación quirúrgica o en fin, el contagio en la sala de espera. Ese riesgo se sabe que es propio de esta actividad y con arreglo al planteamiento que hemos dicho, en no pocos países se establece, se objetiva un sistema que a veces lo llaman de ayudas, a veces de responsabilidad, pero que, en fin, resuelve este conflicto trasladando el coste del daño de un patrimonio a otro. ¿Qué ocurre aquí? Que en realidad el riesgo de contagiarse en el hospital no es ya tan mayor o tan distinto del que tenemos de hacerlo cuando vamos en el metro, de cuando vamos a tomar una copa a la casa del amigo o de cuando vamos a la calle, ¿no? Por tanto,
atisbo aquí dificultades añadidas para justificar una responsabilidad objetiva por riesgo en punto al daño nosocomial, a la infección intrahospitalaria. Tercera modalidad dañosa: daños derivados de los efectos secundarios de la esperada vacuna del COVID. Aquí nos estamos anticipando a un problema que se va a plantear con toda seguridad. Y aquí es donde creo se vislumbra claramente una amplia responsabilidad por sacrificio especial. Cuando tengamos, parece que de un momento a otro, tengo la sensación de que habrá que esperar más de lo que parece, pero en fin, cuando tengamos la ansiada vacuna, habrá que ver cómo se configura. En España no se configuran como obligatorias. Bueno, pues no es descartable que en estas circunstancias se haga lo que sí se hace en otros países, y es que se obligue a la ciudadanía o a determinados grupos de riesgo a vacunarse. Bueno, en este caso es claro el sacrificio del derecho a la autodeterminación individual, y si ocurriera que produce efectos secundarios en un paciente obligado a vacunarse que dan pie a que tenga daños personales, esos daños personales son necesariamente indemnizables. Porque en este supuesto es evidente que en beneficio de la ciudadanía se ha expropiado la integridad física de un sujeto. En definitiva, la vida de ese sujeto cobró función social, como lo hace la propiedad de quien la entrega forzadamente para que se construya un hospital. ¿Qué ocurre si la vacunación se configura de otro modo, si es voluntaria? Bueno, pues la cosa no es tan sencilla, porque es verdad que pareciera que estamos en el terreno de la autonomía de la voluntad y que ya los daños que pudieran derivar los habría podido evitar rechazando la vacunación, era voluntaria. Bueno, la cosa no es tan sencilla, por cuanto que la experiencia demuestra que en punto a las campañas de vacunación, el que ésta consiga sus resultados, que es evitar muertes, es decir, es evitar la pandemia y con ello salvar vidas, que consiga ello exige no informar de los riesgos. Porque si se informa del riesgo, el cálculo racional que muchos harían conduciría muchas veces a la no vacunación. Y esa decisión individual sería nefasta en términos colectivos, por cuanto que, en definitiva, no evitaría la propagación de la enfermedad. Esto ocurre con la simple campaña de la vacunación de la gripe, que en España se hace todos los años, ¿no? Hay, de hecho, una sentencia muy interesante del Tribunal Supremo, donde yo normalmente, cuando hablo de responsabilidad y llegan las sentencias del Tribunal Supremo, generalmente soy crítico, y esto me ha costado, en fin, ciertos problemas con magistrados del Tribunal Supremo, y sin embargo aquí tengo que decir que es una sentencia verdaderamente ejemplar y que anticipa, a mi juicio, el enfoque que a los problemas que están por venir hay que dar. Era muy fácil en el supuesto que se planteaba haber incurrido en el cinismo de que la responsabilidad era por falta de consentimiento informado. Aquí era un ciudadano de 37 años que recibe la vacuna antigripal y resulta que quedó afectado por el llamado síndrome de Guillain-Barré, que afecta a poquísima gente. Se produce entre 1 y 9 casos por cada 10.000 pacientes. Eso sí, eso lo sabe perfectamente la comunidad autónoma que promueve la vacuna. Lo que ocurre es que son tan pocos casos que, si lo comparo con el número de gente que sea cierta que salvo, evidentemente en el balance es mucho mejor, salvo más vidas, no informando que informando. Claro, informando, si se informa, no es irracional, creo yo, correr un riesgo próximo de sufrir un leve daño, como es una gripe, en un sujeto de 37 años, para evitar un riesgo lejano de un daño grave, como es quedarse en silla de ruedas, ¿no? Pues bien, el Tribunal Supremo dice, ya, pero aquí no hay que ver si hay consentimiento informado. Aquí el fundamento es el sacrificio especial. El fundamento es que nos hemos beneficiado muchos a costa de la autonomía de la voluntad de uno, ¿no? Pues bien, a mi juicio, la vacuna, más si se está haciendo o buscando a toda velocidad, va a plantear
múltiples problemas de este tipo, donde también su configuración como voluntaria no implica que deje de darse el presupuesto de la responsabilidad por sacrificio. Conclusiones. Bueno, pues las causas que, partiendo de un razonamiento argumentado en derecho, parece que tienen visos de prosperar, serían sobre todo de tres tipos, ¿no? Las acciones de responsabilidad por culpa que dirijan los profesionales de la medicina o sus familiares, si estos murieron, contra la administración sanitaria, las derivadas de las requisas temporales de bienes que se produjeron en España al inicio de la pandemia, algunos supuestos de responsabilidad por culpa, por mal funcionamiento del servicio sanitario, y luego las vinculadas a los efectos secundarios que con toda seguridad tendrá la vacuna esperada. Segunda conclusión. Hay supuestos difíciles que habrían de justificar, antes que nada, medidas gubernamentales tuitivas para evitar injusticias conmutativas y en los que no puede descartarse una responsabilidad por sacrificio especial, ¿no? Y me refiero a los daños derivados del cierre de comercios. Y, en fin, parece en línea de principio que pueden considerarse carentes de fundamento las reclamaciones que un ciudadano común haga por daños derivados de medidas restrictivas contra la pandemia consideradas constitucionales y ajustadas a derecho. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Medina, por su tiempo muy preciso y por las reflexiones y puntualizaciones que justamente es, como usted dijo, la panoplia de circunstancias que se pueden dar en esta pandemia tan prolongada, que esto es inédito también, ¿no? Siempre las medidas se habla de excepcionalidad, lo cual supone transitoriedad, pero ya nos estamos aproximando a 9 meses. O sea, eso de la excepcionalidad y transitoriedad está generando también una novedad, ¿no? En estas circunstancias. Omití, cuando se tienen currículos muy largos, un dato fundamental del profesor Medina, que es letrado del Tribunal Constitucional, ¿no? Lo había puesto al comienzo, pero bueno, cuando uno tiene varias hojas, por ahí comete estos errores, perdón. Bueno, ahora le voy a pedir a la doctora Miriam Ibanega, doctora en Derecho, magíster en Derecho Administrativo, miembro fundador del Foro Iberoamericano, de la Asociación Internacional y de la Confederación Internacional de Derecho Disciplinario y Administrativo. Es integrante del comité ejecutivo de la Asociación de Nuestros Primos Hermanos, la Asociación Argentina de Derecho Administrativo. A veces no nos llevamos muy bien, eso que sí, pero bueno, eso ocurre en toda la familia. Un chascarrillo. Bueno, es directora de la sección de Derecho Administrativo de la FACA, directora de una prestigiosa maestría que tenemos en Argentina de Derecho Administrativo que dicta la Universidad Austral, tenemos muchos años, ¿no? Formando administrativistas de fuste, autora de muchos libros y profesora en universidades públicas y privadas y del país y de Latinoamérica. Así que, Miriam, muchísimas gracias por tu buena disposición y te dejamos en el uso de la palabra. Muchísimas gracias, muchas gracias a todas las organizaciones, a la Federación Interamericana justamente de abogados, a la FACA, al doctor Díaz Cantón, al doctor Díaz Ricci. Muchas gracias realmente porque estamos frente a un tema muy actual y también muy complicado. Es complicado porque no siempre uno va a escuchar lo que quiere escuchar, porque bien lo ha expresado el profesor español, existe una serie de situaciones a las que nos ha sometido la pandemia, en las cuales muchas caen en una zona gris. Hay que entender que estamos hablando de la responsabilidad del Estado y por lo tanto estamos hablando de derecho público. Esta es una acotación no menor, especialmente porque en la República Argentina la modificación del Código Civil, el nuevo Código Civil y Comercial, justamente ha excluido la responsabilidad del Estado dentro de sus disposiciones. Como tal, en materia de derecho administrativo lo
fiscal. Estado federal, cada provincia puede dictar su propia ley de responsabilidad del Estado, adherirse, como la han hecho muchas, a la Ley Nacional 26.944, pero evidentemente acá rige el federalismo con su total autonomía en esta materia. Esto nos obliga a encontrar bases constitucionales en el derecho, en esta responsabilidad del Estado. Y es fundamental. Es fundamental para cada uno de los que quieran iniciar una acción contra el Estado, si consideran que se dan los presupuestos de la responsabilidad, y hay principios que nos van a ocupar a todos. Por ejemplo, el deber de no dañar a otro. Nuestra Constitución Nacional no contiene ninguna norma sobre responsabilidad del Estado. Y no por eso podemos negar la existencia, porque además ha sido un trabajo jurisprudencial, porque a nivel nacional la ley tiene pocos años. Entonces, el deber de no dañar al otro, la igualdad, la libertad, la propiedad, todos los principios generales del derecho, algunos que los ha mencionado la doctora Basterra, son las bases de la responsabilidad del Estado. Y esto es muy importante porque incluso en provincias donde no hay todavía una ley de responsabilidad ni se han adherido al régimen nacional, no podríamos admitir de que no existe esta responsabilidad. Entonces, y en base a lo que ya se ha dicho, voy a sintetizar algunos aspectos que me parece que son trascendentales para aquel que tenga estas incertidumbres frente a la actuación del Estado en época de pandemia y cuáles son, en definitiva, los límites del poder público que han restringido el ejercicio de los derechos que podrían llevar a una reclamación patrimonial posterior. En primer lugar, y acá me voy a seguir un poco la ley 26.944, pero quiero admitir que esto es aplicable cualquiera sea el régimen jurídico, incluso vamos a encontrar similitudes, otras no, con el sistema español. El artículo 2 de la ley es contundente cuando dice los daños y perjuicios que derivan de caso fortuito o fuerza mayor, salvo que el Estado los asuma, no genera responsabilidad estatal. Es un eximente, como lo es la culpa de la víctima o de un tercero por quien el Estado no debe responder. Entonces, el primer problema que nos encontramos con las consecuencias de la pandemia es que en general la pandemia generada por el virus COVID-19 ha sido entendida y sigue siendo entendida como una situación de caso fortuita o fuerza mayor, que además se identifica, y en el Código Civil y Comercial nuestro también se identifican, Es decir, tenemos un primer eximente de la responsabilidad si la base, digamos, la causa del daño, nosotros la ubicamos en la pandemia. Caso fortuito, el Estado no buscó la pandemia. La pandemia llegó, que es distinto a decir qué sucedió frente a la pandemia, si el Estado tomó medidas o no, que esa es otra situación. Pero en sí la pandemia es un caso fortuito fuerza mayor. Por lo tanto, tenemos una primera valla que es el eximente de la responsabilidad del artículo 2. Tiene que ser, por supuesto, ha sido imprevisible, inevitable, ajeno a la persona. Esto es común a todos. ¿Y cuál es lo importante del caso fortuito, la fuerza mayor o la culpa de la víctima o del tercero? Que lo que interrumpe es el nexo de causalidad, sobre el cual voy a volver brevemente, pero ténganlo en cuenta. Este es el dato más importante. Por supuesto que el caso fortuito o fuerza mayor tiene que ser probado por quien lo alega. En esta situación es de público conocimiento. Ahora, tal como explicaron muy bien, expresaron los dos colegas que me precedieron, el tema de los perjuicios derivados de la pandemia y de las medidas adoptadas como consecuencia de la pandemia, fíjense que son dos situaciones distintas, pueden ser enfocadas desde
especialmente las últimas, una actividad ilegítima del Estado o una actividad legítima del Estado. Y esto realmente, para aquel que tiene que decidir cómo va a plantear su reclamo, es sustancial. ¿Y saben por qué? Porque para la ley y para toda la jurisprudencia federal, los presupuestos de ambas actividades, ilegítima y ilegítima, son distintos en la valoración. Entonces, este es el kit de la cuestión. Tomando que la pandemia es un caso fortuito de fuerza mayor, todas las medidas que se adoptaron en función de la pandemia, ¿configuran actividad ilegítima del Estado o legítima? Voy al primer supuesto. Evidentemente, si yo considero que las medidas fueron adoptadas ilegítimamente por ser inconstitucionales, una restricción excesiva, es decir, y voy a lo que ya explicó también la doctora Basterra, una desproporcionalidad, y tengo una ilegitimidad, lo primero que tengo que demostrar es un daño. Y el daño tiene que ser, cierto, nunca se olviden, cuantificable, dato no menor, y ahora voy a hacer alguna aclaración, evaluable en dinero. Y debe probarse. Sin daño no hay obligación de reparar. Y entonces, es la primera cuestión con la que se enfrenta cualquier persona. No solo que tengo una actividad ilegítima, sino que tengo un daño, de lo contrario no me lo van a reparar. ¿Y esto por qué esta acotación? Porque en realidad la pandemia dejó distintos tipos puede generar distintos tipos de responsabilidades por ese casuismo. Lo explicaba muy bien el profesor español. No es lo mismo un médico que se contagia, un médico que fallece por una negligencia de él, culpa de la víctima, o porque no le dan los elementos para protegerse. El Estado debió haberlo provisto de esos elementos. Fíjense que acá tengo una responsabilidad directa. No es lo mismo quien fallece por estar en un grupo de riesgo, a pesar de los cuidados, que quien fallece en la calle porque no puede ser atendido por una deficiencia del sistema de salud, o de quien muere en una ambulancia porque no es trasladado a tiempo. Son distintas situaciones. No es lo mismo la falta de control en una residencia de ancianos que, evidentemente, quien está cerrando también su negocio frente a determinadas medidas. Entonces, hay que tener en cuenta que hay un abanico de situaciones que yo no necesariamente las puedo encuadrar en un tipo de responsabilidad. Ahora, si yo entiendo que la actividad estatal, y no estoy hablando de la administración, estatal, principalmente del legislativo y del ejecutivo, es porque también podría llegar a tener responsabilidad judicial, que no nos vamos a meter en ese tema. Yo considero que es ilegítima, bueno, tengo estos presupuestos. Bueno, daño. Imputabilidad a un órgano. Sigo el criterio de la teoría del órgano. Me alcanza con que haya un órgano estatal que sea a quien yo le pueda imputar el daño. Acá es una imputación objetiva, directa, no tengo que determinar quién en realidad actuó y si fue con culpa o con dolo o con negligencia. Una relación de causalidad. Y fíjense que la ley toma todos los criterios jurisprudenciales de los últimos 60 años. La ley establece que la relación de causalidad debe ser una relación adecuada. Es decir, hay que hacer un juicio de probabilidad o previsibilidad de forma tal que uno pueda responderse a una pregunta. La actuación del agente público, ilegítima, agente en general, funcionario, según la experiencia común, ¿pudo producir el perjuicio? Esta es la pregunta que debemos hacernos si necesitamos iniciar una demanda, si estamos frente a las dudas. Porque es fundamental en la responsabilidad ilegítima. Un nexo causal que evidentemente tiene que ser acreditado. Y un factor de atribución. Todos habrán escuchado una famosa frase, falta de servicio. Es el otro kit, falta de servicio.
que viene del derecho francés y que los administrativistas nos estamos acostumbrados a estudiar, uno no puede empezar a estudiar, el profesor Luis se ríe, derecho administrativo si no arranca con la falta de servicio del Consejo de Estado francés. Bueno, sigue hasta nuestra día a punto tal que lo tengo como un requisito legal. Esta falta de servicio me va a responder a la pregunta, ¿por qué un agente público, en realidad el Estado, el órgano, debe reparar? Porque hay una inactividad o actividad ilegítimas porque hay una falta de servicio. Servicio en un término muy amplio. Es evidente, y acá yo siempre recuerdo una frase del profesor Alejandro Nieto que es citado por toda la doctrina administrativista, ¿no? El derecho se detiene ante las puertas de lo imposible. No debemos olvidarnos de esto, ¿eh? No debemos, hay un límite, y la falta de servicio ha sido uno de esos requisitos más trabajados y más complicados en la interpretación de la Corte. Ahora, cuando yo tengo una actividad ilegítima, y después lo vamos a ver brevemente cuando pase a la actividad legítima, tengo algunas cuestiones interesantes. La Corte ha dicho, no, el Estado no tiene un deber de evitar todo daño. Fíjense, debe realizarse un juicio estricto de la ponderación de los bienes jurídicos protegidos y las consecuencias que se arribe en definitiva por la decisión que se tomó. Cuando tengo una actividad ilegítima, evidentemente lo central en la falta de servicio va a ser la ilegitimidad. Y este es un dato que hay que tenerlo en cuenta. 2 fallos para que tengan en consideración. Esta unión entre la víctima, el servicio y el grado también de previsibilidad y esa ilegitimidad. El caso Rea de este año, del 17 de marzo, el caso Albo Modesta y el caso Friar, que la doctora Masterra lo mencionó, yo después voy a volver sobre eso, que quizás sea en este tema el caso más importante. ¿Por qué? Porque se trató de una situación de poder de policía sanitario. Paso al otro tipo de responsabilidad, por actividad legítima. Claro, uno podría decir, en una relación privada, la actuación conforme a derecho no genera responsabilidad. Bueno, respecto del Estado sí, es toda una evolución, no hay una total coincidencia con los criterios españoles y las normativas españoles, pero sí un avance muy importante de la jurisprudencia, con bases en la analogía de la expropiación. Por eso es tan importante el derecho de propiedad acá en el análisis de la actividad legítima, y en definitiva, la actuación conforme a derecho del Estado puede generar responsabilidad. Si genera responsabilidad, genera el deber de reparar. Porque ¿para qué me interesa responsabilizar? Para que haya alguien que repare. Bueno, el Estado repara. Ahora, es cierto, los presupuestos establecidos en la ley, señoras y señores, son muy estrictos. Así como es difícil determinar en ciertas situaciones que un decreto de necesidad y urgencia, que un decreto autónomo, que una decisión administrativa, que una resolución es ilegítima, porque hay que demostrar la ilegitimidad, es mucho más difícil, van a ver, cumplir con los presupuestos de la actividad legítima. Primero, daño. Bueno, me pide lo mismo que en la ilegítima, cierto, pero ¿saben qué le agrega? Actual. Actual al momento de hacer el reclamo. No es menor. Debidamente acreditado y mensurable en dinero. Segundo, la imputabilidad se mantiene inalterable. Necesito un órgano del Estado como tal para imputarle este daño. Relación de causalidad. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que este nexo de causalidad en la actividad ilegítima me exigía la teoría de lo adecuado, el juicio de probabilidad, etcétera? Bueno, en materia de responsabilidad lícita o legítima, el nexo de causalidad tiene que ser directo, inmediato y exclusivo. Es decir, la acción del Estado legítima
debe haber provenido solamente de él, no puede haber una concausa, que sí la tengo prevista en el nexo de causalidad en la actividad ilegítima. Acá el daño tiene que haber sido solamente generado por el Estado, sin ninguna intervención de tercero, pero además esa relación de causalidad tiene que ser directa e inmediata, ni siquiera me permite hacer un juicio de probabilidad. Si el daño, es causado por múltiples factores, se desplaza la responsabilidad. No tengo nexo de causalidad. Esto ha sido muy criticado por la doctrina administrativista. Es una condición que la Corte fue elaborando con el tiempo, pero que la ley realmente lo categoriza, les diría, en términos muy severos. El cuarto y quinto requisito son también sumamente restrictivos. Primero, en el sujeto que exige la reparación, que solicita la reparación, tiene que existir una ausencia de un deber jurídico de soportar el daño. Hay que demostrar, y con alguno de los ejemplos que ayer poníamos con el doctor Díaz Ricci, que el sujeto afectado no tenía la obligación de soportar el daño. Y esto va unido al quinto requisito, que es sobre el que se explayó el profesor Medina: sacrificio especial. Sacrificio especial de la persona dañada, diferenciado ese sacrificio del resto de la comunidad, configurado principalmente porque tengo un derecho adquirido. Acá ingresa sustancialmente las bases constitucionales. Entonces, primero, tengo que justificar que tengo un derecho constitucional, un derecho adquirido, y luego que ese derecho es sacrificado individualmente y que el resto de la comunidad, en definitiva, acude figurativamente a ayudarme para que soporte este sacrificio. Ahora, la ley no dice cómo se determina el sacrificio especial. Y ustedes van a encontrar, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, dos criterios. El criterio que dice, bueno, ¿cuándo hay sacrificio especial? Un criterio cuantitativo. Bueno, ¿es sacrificio especial? ¿Cuándo? En realidad, ¿es 1? ¿Es 2? ¿Es limitado? Lo tengo determinado. Luego tengo la otra interpretación, la cualitativa. ¿Cuál sería? Bueno, está determinado por la intensidad o la gravedad del daño. Hay que hacer una valoración caso por caso de cómo ha sido el daño de intenso o de grave para que realmente se pueda justificar que no tenía obligación de soportarlo. Y acá está el caso Malma, que mencionaba la doctora Basterra, donde la Corte fue realmente identificó muy bien el sacrificio. Es el sacrificio desigual, que excede las consecuencias normales derivadas del ejercicio de la actividad estatal lícita desarrollada. Es hermosa la frase. Ahora, hay que demostrarlo. Tenemos que demostrarlo. Caso Malma es muy importante en esta materia, justamente, porque después evidentemente va a analizar un poco, va a ir un poco más allá con los perjuicios y las compensaciones económicas. ¿Por qué el caso Friar es importante y en general se lo suele citar? Porque el caso, no hay muchos casos, tenemos muchos casos jurisprudenciales de emergencia, ¿no? De Peralta en adelante, la emergencia económica, etcétera, etcétera. Pero situaciones de emergencia sanitaria no hemos tenido, pero sí situaciones del famoso poder de policía sanitario. Esas restricciones de los derechos, evidentemente, cuyo fundamento es la salud pública, etcétera, etcétera. En el caso Friar, un caso muy interesante, también recomiendo su lectura, es un caso del 2006, y es en el cual se basa la doctrina actualmente para tratar de encontrarle alguna vía de solución a la responsabilidad del Estado. Estaba vinculado con las vacunas de aftosa, se había suspendido la vacunación por decreto contra la fiebre aftosa de los animales, se había dado ingreso a animales de Paraguay, desde Paraguay,
aparentemente las autoridades no habían denunciado este ingreso de ganado con esta fiebre aftosa, y bueno, esto lo que produjo fue un contagio total y una pérdida muy importante, porque además al actor se le prohibió exportar carnes, pero exportar carne justamente por el problema de la fiebre aftosa. Entonces dice, pero bueno, pero yo siempre vacuné a mi ganado, ustedes fueron los que me dijeron no se vacuna más, y después se contagió porque ustedes hicieron ingresar ganado sin haber controlado. Entonces me están prohibiendo algo derivado, me están prohibiendo una actividad en forma personal, con sacrificio, etcétera, etcétera, que me trae un perjuicio especial. Bueno, ¿qué ha dicho la Corte en este sentido? Que el Estado Nacional son responsables por falta de servicio, para considerarlos, ¿no? No basta enumerar en forma genérica la serie de actos o conductas, sino que es necesario examinar, y esto es importante, cada uno de ellos desde el punto de vista de su legitimidad y de su aptitud para constituirse en un factor causal de daño. Había entre una actividad legítima y una actividad ilegítima. Lo ilegítimo podría haber sido la suspensión provisoria de la vacuna, y después lo legítimo el haber prohibido la exportación. Bueno, lo cierto es que la Corte está diciendo, señoras y señores, esto no se trata de que ustedes me digan que estas fueron las conductas. Usted tiene específicamente que examinar cada una de esas conductas desde la legitimidad para poder demostrar que existe un daño. ¿Por qué? Porque, bueno, dice, no incumbe, esto lo aclaró la doctora Basterra, no incumbe a los jueces analizar el acierto o desacierto de la política sanitaria aplicado por el Servicio Nacional de Sanidad Animal. Por eso el caso Friar es el principal que en este momento se está volviendo a leer para ver cómo podría una situación como la que estamos viviendo ser enfocada también desde la actividad lícita. Como regla, dice la Corte en este caso, como regla, las consecuencias necesarias y normales del ejercicio del poder de policía, de salubridad o sanitaria no dan lugar a indemnización. ¿Qué puedo leer de esto? Y es mi opinión, exclusivamente. Que tengo que demostrar que no son consecuencias necesarias y normales, sino que son anormales. Y la anormalidad, en última instancia, poderla justificar a partir de la desproporcionalidad o la falta de razonabilidad. El medio empleado no era un medio idóneo para el fin que debía perseguirse. Es cierto que detrás de las medidas de protección, de restricción de la libertad, del ejercicio de la industria, del comercio, etcétera, etcétera, produjeron graves perjuicios y, en definitiva, es cierto también que el Estado, en alguna circunstancia, pretendió cubrir esas deficiencias y esos desfasajes a través de algunas medidas de fomento. Subsidios, transferencias, etcétera, etcétera. Es cierto, pero también es cierto que vamos a encontrar situaciones de sacrificio especial en el cual ni las medidas de fomento no fueron suficientes y en el cual se pueda demostrar que la medida adoptada por el Estado ha sido irrazonable o desproporcionada en relación a la protección de la salud de las personas. Porque esta es la cuestión. ¿Cuál es el fundamento de las medidas adoptadas? La pandemia. Entonces, lo que hay que demostrar, en definitiva, es que la medida no es proporcional con la pandemia y que la medida, a su vez, es terriblemente desproporcionada con el derecho que me corresponde a mí ejercer con bases constitucionales. Y por eso tengo la obligación, tengo el derecho de reparar. Yo les decía al principio que a veces uno quisiera brindar una información y decirle, bueno, estamos todos contentos, todos positivos. No, es una materia, y la semana pasada hubieron varias conferencias sobre el tema,
es una materia que va a dar lugar, seguramente, tengo entendido por información de un profesor, que hay aproximadamente en el país unas 20, 25 demandas iniciadas en materia de responsabilidad del Estado. No sé cuáles son los objetos de esas demandas, porque puedo tener demandas contra hospitales, contra funcionarios que no dejan atravesar un límite municipal o provincial. Puedo tener distintas situaciones, no necesariamente aquel que ha visto afectado su comercio, por ejemplo, sino digamos, un ramo muy importante de casos. Seguramente va a llegar a la Corte en algún momento, seguramente, y si ustedes me dicen cuál es la palabra que puede cerrar estos conflictos, prueba, probar, hay que probar. Y el presupuesto más sensible, el nexo de causalidad. Hay que justificar que el daño está producido por un órgano estatal, hay que hacer un juicio de probabilidad y hay que, si no, demostrar que es una relación de causalidad directa con el daño que me produce. Muchas gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias, profesor Ibanega, y agradecer a los profesores que han hecho esta vivisección de un fenómeno complejo, permitirnos abordar y agradecer que todo esto es posible gracias a la magnífica gestión de María Alejandra Gómez Almar, que ha tomado la tarea de reunirnos, conectarnos y sobre todo haber grabado esto, porque esto yo creo que estas exposiciones nos han ofrecido el catálogo, una especie de checklist, ¿no? Para cuando uno quiere abordar un conflicto, bueno, o la pregunta de algún cliente que se ve avasallado o dañado en derechos, en su patrimonio, en lo que fuese. Así que agradecerles porque nos han brindado una luminosa exposición y panorama de la problemática. Hay un par de preguntas. A ver, chat. Hay un par de preguntas. Una de ellas dice lo siguiente. A ver, algunos expositores, pero tratándose de una cuestión local, nacional, dice, pregunta sobre la opinión de la ley que prorroga la jurisdicción nacional y exime de ciertos daños de la vacuna. Es una norma aprobada recientemente. No sé si alguno de los expositores nacionales pueden tomar este asunto. A ver, el tema de la vacuna va a ser también, coincido acá con el profesor Español, todo un tema de la responsabilidad del Estado. Primero, aparentemente no va a ser obligatoria, tengo entendido que va a ser opcional, o sea, va a depender de cada persona, y yo creo que los efectos adversos de acá va a haber que determinar esto, una vacuna que haya pasado por todas las etapas establecidas según la ciencia, e incluso que haya pasado también la revisión de un órgano administrativo, como puede ser el ANMAT, y que evidentemente asegure esta confiabilidad en la vacuna, sería raro que generara una responsabilidad. Y les doy un ejemplo. Ustedes vieron que es muy común encontrar en este momento que uno compra un medicamento y el medicamento puede traer 2 comprimidos, pero hay un papel inmenso que es el prospecto, porque todo el mundo se quiere liberar de la responsabilidad, incluyendo todos los daños que puede hacer una aspirina, etcétera, etcétera. Que esto forma parte para las limitaciones de la responsabilidad. Ahora, si la vacuna no pasa los filtros científicos y legales correspondientes, hay responsabilidad por los daños que pueda causarse aquel que se coloca la vacuna, aunque no sea obligatoria. Porque aunque no sea obligatoria, señoras y señores, nosotros tenemos grupos de riesgo. Y el grupo de riesgo le están diciendo, usted puede salir
si se pone la vacuna. Entonces, no lo obligan, pero no va a poder salir, eso sí, va a tener que ponerse la vacuna. Entonces, me parece que va a haber que esperar un poco en la responsabilidad del Estado para analizar cuál es la responsabilidad de los ministerios, de la ANMAT principalmente, en esta regulación, y que evidentemente si tengo una extensión de la jurisdicción nacional, tendrá que estar enfocada dentro de los términos de la ley 26.944. Bien, acá hay otra... Para que Marcela quiere agregar algo más. Perdón, Marcela. No, yo decía que adhiero a todo lo que ha dicho Miriam, ¿no? Pero creo que en relación a este tema de la vacuna, otras de las discusiones que se van a plantear es que si la vacuna es obligatoria, ahora va a venir una discusión de la colisión de derechos fundamentales. Por un lado, el derecho a la autonomía personal, que algo se refirió el doctor Luis Medina cuando mencionaba el sacrificio a la autonomía personal, a la autodeterminación personal. Esto es de que cada uno puede elegir su propio plan de vida y que el Estado no puede imponer determinadas conductas, pero por otro lado la protección y el deber, no solo el derecho, sino el deber que tiene el Estado de la protección integral de la salud y la protección a la salud pública. Y acá otra de las discusiones que creo que se va a dar es que es un derecho individual versus un derecho colectivo. Esto es, creo que una de las futuras discusiones en torno a la colisión de derechos fundamentales. Nada más. Sí, Luis. Hay que activar eso. Ahí está. A ver, los prospectos de un medicamento o una hoja de consentimiento informado cuentan hasta el riesgo de daño más lejano. Si uno quiere, se lo puede leer y a partir decidir autónomamente, ¿no? En las vacunas, incluso después de que hayan pasado todas las pruebas, las más rigurosas, hay efectos secundarios de los que no nos informan. Y además, eso es verdad, sí. Y además está bien que así sea. Está bien que así sea porque no lo hacen con mala fe. Lo que hacen es un cálculo de informo hasta el punto en que no voy contra los propios objetivos de la campaña de vacunación voluntaria. Entonces, con cierta frecuencia está ocurriendo, desde luego en España, que vacunas magníficas que nos están salvando y están erradicando enfermedades, y a las que yo a mi niño voy y le vacuno cada X meses en el programa que organiza mi comunidad autónoma, resulta que como tengas mala suerte, esa vacuna produce enormes efectos secundarios. Eso toda vacuna. Esta más todavía. Y dando por supuesto que se hace con arreglo a los procedimientos de la ciencia que se establezcan en circunstancias normales o honestas, ¿no? Por eso no conozco la regulación argentina, pero una ley que dijera que se exime de responsabilidad y que en un caso en donde no se informó del riesgo, que es, repito, lo natural en tema de campañas de vacunación, podría ser inconstitucional. A mi juicio, al menos con arreglo al derecho español, por cuanto que estaría funcionalizando la vida concido de un modo discutible, pero además sin acompañarla de la medida indemnizatoria. Es decir, valdría más en nuestra arqueología, en nuestra arquitectura axiológica la propiedad que la vida, ¿no? Oye, pues si cuando se funcionaliza una propiedad hay que indemnizar, no digamos cuando es la vida. Con lo cual, así de primeras no conozco los detalles del problema, pero una tendencia a la exención en supuestos de campañas de vacunación que se hagan como suelen hacerse, repito, porque oye, si se informa como se informa en los prospectos de medicamentos o en las hojas de consentimiento informado, entonces en efecto es voluntaria verdaderamente y la responsabilidad habrá que hacerla pender de la información. Lo que ocurre es que, repito, esto no es lo que previsiblemente ocurrirá, ¿no? La campaña será desinformada, ¿no? Muchísimas gracias. Había otra pregunta, un supuesto interesante que lo plantean. Responsabilidad, ya no del Estado, sino de algún propietario titular de un comercio, negocio o lugar donde una persona hubiese contraído el COVID.
Código civil y comercial. No está el Estado ahí involucrado. Código civil, habrá que demostrar que ahí habría, a ver, Código civil y comercial en la medida en que se demuestre que el contagio, que es bastante difícil, salvo que la persona trabaje ahí, no se le dé la protección ni el resguardo suficiente. Se me ocurre un trabajador, ¿no?, dentro de su ámbito laboral que se haya contagiado, pero no por la eventualidad del contagio, sino realmente porque el empleador no adoptó las medidas. Ahí estoy en el ámbito Código Civil y Comercial, o estoy en el ámbito laboral más que Código Civil y Comercial. Ahora, si vamos nosotros a un negocio y nos contagiamos, y nosotros mismos, porque hay una responsabilidad individual de cada uno de no contagiarse también. Esto es una característica que tenemos. Entonces, la verdad que si nosotros mismos no nos damos cuenta de esta situación, es un poco complicado, les diría, salvo que se pudiera demostrar que el Estado omitió su responsabilidad de seguridad y de control, lo cual es ya un milagro más que otra cuestión jurídica. A ver, Luis. Sí, completamente de acuerdo. Yo, en términos de relaciones interprivatos, la hipótesis que yo me figuro como lógica de responsabilidad por contagio es la de aquel que, sabiendo que está contagiado, sale y lo hace sin medidas de precaución en fin, y escupe a diestro y siniestro, o no adopta medidas y, en fin, y esto se demuestra. Más allá, esto es un riesgo general de la vida y uno se puede contagiar en cualquier parte y es una desgracia que de primeras no hay que endosársela a un tercero, ¿no? Pienso en definitiva que salvo, como decía la profesora Imanega, que se demostrara un descuido clarísimo de las medidas de precaución en el habitáculo, en el lugar en donde se produce el contagio, no veo que ahí haya más responsabilidad de la que nunca ha habido, por ejemplo, cuando uno contrae una gripe y no anda a ver quién es el que me la ha contagiado. El micrófono, doctor. Sí, estaba silenciado. Otra pregunta. ¿Hay en caso de imposibilidad de los propietarios de preservar su inmueble frente a posibles usurpaciones en estas circunstancias de confinamiento, la responsabilidad que pudiese tener el Estado en esa situación? A ver. Sí, hay responsabilidad del Estado en la medida en que se pruebe que hubo una omisión en el deber de seguridad y de protección. Hay que ver dónde se hicieron las usurpaciones, si son campos, porque también la Corte ha dicho en materia de seguridad, en algunas cuestiones ha sido un poco restrictiva, ¿no? Hay algunos fallos interesantes, no hay un deber de seguridad general, porque de lo contrario el Estado siempre sería responsable frente a cualquier inseguridad que uno tenga, ¿no?, en su vida. Habría que ver la situación en particular. Podría llegar a generarse responsabilidad en la medida en que se determinara que frente a la gravedad de la situación, sabiendo el propietario que está usurpada la casa, no lo dejan igualmente acceder a ese lugar, porque se puede acceder con todas las prevenciones del caso, me parece que ahí habría una medida excesiva y desproporcionada. Ahora, por la usurpación en sí, ya es otra situación totalmente distinta y son otro tipo de demostraciones. Bien, bueno. Sí, no hay más preguntas, así que bueno, a los efectos de que podamos concluir dentro del tiempo que es razonable en estas circunstancias, agradecerles a los profesores nuevamente, agradecer a María Alejandra que ha estado allí atento a todas estas y hizo posible esta reunión, por supuesto también a COADEM,
que es un colectivo de colegios de abogados del Mercosur, que nos ha brindado esta hospitalidad, y por supuesto también a la FACA, y para ello le vamos a pedir a nuestro presidente de la rama argentina de la Federación Interamericana de Abogados, el doctor Ambrosio Bottarini, que nos cierre esta reunión, y de nuevo agradecerle a todos los que han presenciado, y creo que esta grabación va a ser muy útil para repasarla cuando uno tenga que escribir una demanda, de paso escuchar qué es lo que nos dijo la doctora Basterra, lo que nos dijo el profesor Medina y la doctora Ibanega, y fijarse si hay un resquicio. Y termino, digamos, con algo que siempre hay que tratar de decir. Cuando decía la doctora Ibanega, hay que producir la prueba, me hace acordar a los jueces en este momento en Estados Unidos que le están pidiendo a Trump la prueba de las irregularidades en la votación. Así que bueno, vemos cómo de algún modo llegamos al mismo punto, aunque con distintos objetivos. Doctor Bottarini, si nos puede dar el cierre, por favor. Gracias, Sergio. Gracias a todos ustedes. La rama y capítulo argentino de miembros individuales de la Federación Interamericana de Abogados agradece toda la participación de ustedes. Nuestra entidad está debidamente consustanciada con los principios de la FIA, principalmente en el fortalecimiento del Estado de Derecho, los derechos humanos y la administración de justicia y las libertades individuales. Después de escuchar estas profundas e instructivas exposiciones, vemos cómo el derecho público ha invadido el derecho privado en gran medida. Nosotros que venimos de las partes civilistas o laborales, vemos cómo el derecho constitucional y administrativo está todos los días en nuestras vidas. Pero principalmente quiero en esta oportunidad agradecer a las entidades de la abogacía que en esto nos han apoyado, y principalmente los que hemos estado de la colegiación desde un principio de nuestro ejercicio profesional. Hemos tenido el apoyo incondicional y el primer llamado de la FACA con el presidente Lasalle, la consejera Patricia Leva, lo mismo con el IDEL, con el doctor Díaz Cantón, es decir, el doctor Ricardo de Felipe, tanto cuando fue presidente de FACA como ahora en el CUADEM, ha estado presente y nos ha facilitado esta plataforma en la que hemos estado todos reunidos hoy. A los académicos, el doctor Díaz Richter, la doctora Basterra, Ibanega y el doctor Arcos, realmente por su ilustración, por su buena predisposición, cuando nos comunicó el doctor Díaz Cantón el ofrecimiento de sus académicos del IDEL, estuvieron presentes en todo momento. La verdad que es una gran satisfacción para la abogacía argentina. Le agradezco tratar este tema que excede a veces los marcos nacionales. Esta pandemia tal vez es la actualidad global, y le agradezco doblemente. E insisto en estas gracias porque realmente que todas estas entidades de la abogacía estuvieran presentes hoy nos enorgullece lo que siempre estamos con la abogacía organizada. Gracias a todos y esperemos encontrarnos en esta nueva forma de vincularnos y desarrollarnos jurídicamente. Gracias a todos una vez más. Hasta siempre. Gracias, gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, Gracias. Miriam, Marcela. Muchas gracias, Sergio. Gracias, Marcela. Gracias, Luis Eduardo. Gracias a todos. Gracias. Chao, gracias. Muy linda jornada, muy buena. Gracias. Gracias.